Bien, bueno, entonces como le decía, el objetivo de esta clase es dedicarnos a entender los flujos financieros que pueden ingresar o salir a una economía, ¿no? Vamos, dentro del balance de pagos tenemos dos grandes cuentas, la cuenta corriente por un lado y la cuenta capital y financiera por el otro, y precisamente esta clase va a estar destinada a digamos, entender el comportamiento y los determinantes de los principales componentes de la cuenta capital y financiera, obviamente, especialmente enfocados en lo que es la cuestión de la economía argentina, ¿sí? Entonces, ahí básicamente vamos a ver que tenemos cuatro grandes tipos de flujos financieros. Por un lado, la inversión extranjera directa, o IED, los capitales de cartera o de portafolio, lo que se conoce como la formación de activos externos, la FAE, y por último las emisiones de deuda pública y privada, ¿sí? Las colocaciones de deuda en moneda extranjera en los mercados internacionales. Entonces, arranquemos por la IED. Básicamente, digamos, cuando hablamos de inversión extranjera directa, estamos pensando fundamentalmente en el ingreso de capitales al país. Y vamos a ver que en algunos casos los flujos entran y salen. Acá por lo general estamos hablando de capitales que ingresan y básicamente acá también es importante entender la cuestión de la estabilidad de estos capitales. Cuando vemos que los capitales entran y salen, por lo general van a ser capitales más volátiles. La inversión extranjera directa, como está enfocada en inversiones productivas o en la compra, digamos, de paquetes accionarios de empresas, pero con fines productivos y con horizontes de mediano a largo plazo, digamos de 5, 10, 20 años, bueno, por ese motivo es que son, digamos, bastante estables y obviamente que una vez que ingresan al país no es que rápidamente salgan. Lo que sí es importante aclarar es que hay una parte del ingreso de estos capitales que va a salir, o sea, hay un flujo de salida que son las remisiones de utilidades. No sé, imaginen que, por ejemplo, Chevron viene a invertir 10.000 millones de dólares en vaca muerta, ahí uno vería que ingresan al país esos 10.000 millones de dólares a través del mercado cambiario, pero a partir de eso, y cuando la inversión, digamos, se instala y todo y empieza a generar ganancias, probablemente veamos que por año salen 300, 500 millones de dólares, que es lo que hace la empresa, por lo general, digamos, una parte la invierte o la reinvierte en el país, pero otra la remite a la casa matriz, ¿no? Que esas ganancias por lo general salen. Entonces, hay que tener en cuenta que si ingresa mucha IED, obviamente el flujo va a ser positivo porque son capitales muy grandes, pero también te va a generar un flujo de salida constante por el lado de esa remisión. Cuando uno se fija, el peso que tiene este componente en Argentina es sumamente bajo. En el momento más alto, previo a la crisis subprime del 2008-2009, llegó al 1% del PBI, pero a partir de ahí tuvo una tendencia declinante, fundamentalmente, digamos, podríamos decir, por digamos, el comportamiento, el estancamiento de la economía argentina, pero también acá hay que tener en cuenta que cuando vos tenés regulaciones cambiarias muy estrictas, como fue el cepo entre 2012 y 2015 y ahora entre 2020 y la actualidad, bueno, obviamente es difícil de incentivar a que estos capitales ingresen porque, como decía antes, una parte de la estrategia financiera de estos capitales es remitir utilidades y con regulaciones cambiarias tan estrictas para la salida de capitales hace que eso desincentiva el ingreso, ¿sí? Por lo tanto, en la actualidad este componente está en mínimos históricos y tiene, como les decía, representa un porcentaje muy bajo de los ingresos de dólares a la economía argentina. En segundo lugar, tenemos los capitales de cartera o de portafolio, que en este caso son capitales puramente especulativos. Especulativos en el sentido de que buscan una rentabilidad de corto plazo y por lo general es una rentabilidad apuntada a instrumentos financieros, ¿no? Básicamente lo que estos capitales hacen es fijarse en todos los países a ver cuál les parece más rentable, ¿no? Ahora después vamos a ver bien cómo es la cuenta que hacen para ver si les conviene entrar a un país o no, pero una vez que hacen eso, estos capitales entran al país y por lo general, digamos, son capitales muy riesgosos porque entran
en flujos bastante grandes, lo cual puede traer un problema al tipo de cambio porque eso puede apreciarlo y perder competitividad, abaratar demasiado el dólar. Pero además después, si en la economía empiezan a haber problemas financieros, así como esos capitales ingresaron de manera rápida, también suelen irse de manera masiva y te generan también problemas porque en este caso, al salir de manera muy rápida, si son muy importantes, el volumen de estos capitales te va a provocar devaluación del tipo de cambio, lo cual también te impacta en la inflación, ¿sí? A ver, pero básicamente para entender el razonamiento y también para entender cuáles son los principales determinantes que pueden incentivar o desincentivar el movimiento de estos capitales, digamos, pensemos básicamente que uno de estos capitales tiene $100.000, ¿no? Para invertir. Entonces, quiere venir a Argentina, obviamente que eso va a estar destinado a un instrumento de ahorro en moneda doméstica, entonces lo que va a hacer este capital es primero ingresar al país y cambiar esos dólares por pesos, ahí es donde se realiza el ingreso de divisas. Imaginemos, por ejemplo, que el tipo de cambio es de 500 pesos por dólar, por lo tanto, recibiría a cambio 50 millones de pesos. Eso después lo pone algún activo doméstico, pongamos para hacerlo bien sencillo, en un plazo fijo, cuya tasa de interés es de 10% mensual, y a fin de mes, obviamente, obtendría entonces todo el capital más los intereses, es decir, 55 millones de pesos. Pero obviamente que este capital lo que le interesa es su rentabilidad en dólares. Entonces, para poder medir eso, lo que nos falta ahí es saber qué pasó con el valor del tipo de cambio durante ese mes donde el dinero estuvo, digamos, congelado en el plazo fijo. Y fíjense, acá les pongo tres posibilidades para que vean las diferencias, ¿no? Si a fin de mes el tipo de cambio se mantuvo completamente estable, esos 55 millones de pesos ahora son $110.000, con lo cual si comparamos con la inversión original, eso me da una rentabilidad del 10% en dólares. Ahora bien, si el tipo de cambio aumentó un 8% y se fue a 540 pesos, al hacer la conversión, ahora obtendríamos $101.852, es decir, una rentabilidad positiva, pero bastante menor que en el caso anterior. Y si, por ejemplo, en el transcurso de ese mes el tipo de cambio sufriera una devaluación muy abrupta, en este caso del 30%, y se fuera a 650 pesos, fíjense que acá ahora el cambio me daría $84.615, es decir, una pérdida del 15% del capital. Y entonces, acá es donde está digamos, la cuestión principal y cómo es que estos capitales razonan. Básicamente, estos capitales van a mirar la tasa de interés que ofrece el país. Obviamente, cuanto mayor sea la tasa doméstica, mayor es la potencial rentabilidad de la inversión, pero siempre teniendo en cuenta la devaluación del tipo de cambio esperada, ¿no? Digamos, estos capitales van a analizar las condiciones financieras del país y van a, digamos, ver si es una economía estable o no. Porque obviamente si creen que el tipo de cambio es muy riesgoso y puede devaluarse, bueno, eso va a desincentivar estos capitales. O en realidad, también ahora vamos a ver, como pasó en Argentina, que puede ser que estos capitales vengan en un momento de estabilidad, pero cuando empiecen a darse cuenta que empiezan a haber problemas financieros y que el tipo de cambio puede devaluarse, bueno, estos capitales ahí van a querer irse lo más rápido posible, obviamente tratando de anticiparse a esa devaluación para obtener toda la rentabilidad en moneda extranjera, ¿sí? Y fíjense, muy paradigmático el caso de Argentina entre 2016 y 2019, digamos, bajo la gestión de Cambiemos, donde se aplicó una desregulación del mercado cambiario muy importante y se les dio total libertad a estos capitales para que ingresaran. Bueno, justamente ahí pueden ver dos grandes picos de ingresos de capitales en 2017 por montos muy importantes, más de 2.000 millones de dólares mensuales. Y obviamente, fíjense que también esta es una cuestión que vamos a ver después, pero el propio ingreso de estos capitales me va a ayudar a mantener el tipo de cambio estable, porque justamente lo que está pasando es que están ingresando muchos millones de dólares a la economía, lo cual hace que el dólar se mantenga estable. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, a medida, esto lo vamos a ver también más adelante, pero a la par que ingresaban estos capitales, también el gobierno estaba contrayendo mucha deuda en moneda extranjera, con lo cual la economía empezó digamos, a generar tensiones, y estos capitales, obviamente, lo que detectaron fue que en algún momento
esto podía provocar una devaluación. Y fíjense cómo pasamos de el ingreso masivo de estos capitales en 2017 a una salida muy abrupta a principios de 2018, que obviamente precede a la devaluación del tipo de cambio. ¿Qué está pasando acá? Bueno, justamente la salida masiva de estos capitales por más de 2.000 millones de dólares mensuales hizo que el tipo de cambio se devaluara rápidamente, ¿sí? Entonces, son capitales que son muy riesgosos y por lo general la literatura recomienda que haya algún tipo de regulación para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto porque cuando ingresan te aprecian el tipo de cambio, como cuando salen, que salen de manera abrupta, te provocan la devaluación. El tercer componente son las colocaciones de deuda. Acá en Argentina, por lo menos, el principal componente acá es la deuda pública, no tanto la deuda privada. Y justamente uno puede decir, en principio, este componente depende de la decisión del gobierno de turno. O sea, vamos a ver que hay gobiernos que utilizan mucho la estrategia del endeudamiento en moneda extranjera, otros gobiernos que no tanto. Lo que obviamente es importante aclarar acá es que la capacidad de colocar deuda tiene que estar en línea con tu capacidad para poder pagarla, ¿no? Entonces, el riesgo acá es sobreendeudarte, acumular mucha deuda que después no vas a tener la capacidad de pagarla, y eso vamos a ver qué es lo que te provoca también las devaluaciones del tipo de cambio. Pero bien, digamos, si además de que un país quiere o quisiera colocar deuda en los mercados internacionales, tiene que tener las condiciones crediticias, obviamente, como para poder hacerlo. Y acá entran las cuestiones de lo que son las calificadoras de riesgo internacional, que básicamente son instituciones que analizan los países, se fijan cómo está la inflación, cómo está el sector externo, la cuenta corriente, el crecimiento de la economía, y a partir de esas características califica a los países, y en función de eso se establecen, digamos, las primas de riesgo, ¿no? Que es decir, cuánto tiene que pagar un país de tasa de interés para poder endeudarse. Obviamente, cuanto más riesgosa sea la economía para estos capitales internacionales, mayor va a ser la tasa de interés que va a tener que ofrecer para poder incentivar a que estos mercados tomen la deuda del país, ¿sí? Y obviamente, digamos, cuando el país empieza a colocar deuda, lo normal es que esa deuda se refinancie. Es decir, que al momento del vencimiento vos no pagues el capital, sino que vuelvas a contraer deuda para poder financiar ese pago de capital, y simplemente lo que vos haces es ir repagando los intereses. Veamos un ejemplo real del caso argentino, que fue el BODEM 2026, ¿no? Digamos, en 2016 el gobierno emitió este título, que el nombre ya me indica la fecha de vencimiento, era un bono a 10 años, que ofreció una tasa de interés del 7,5% anual. Entonces el gobierno, digamos, en función de ese ofrecimiento, logró captar 6.500 millones de dólares. Entonces, cuando el gobierno coloca la deuda, precisamente lo que sucede es que entran al país esos 6.500 millones de dólares de una, ¿sí? Digamos, después el gobierno se los cambia, por lo general, al Banco Central a cambio de pesos para financiar el déficit fiscal. Pero una vez que se contrae esa deuda, fíjense que a partir de ahí, todos los años, empezamos a tener que pagar un monto, en este caso 7,5% del capital, en términos de intereses. Y a los 10 años, cuando es el momento del vencimiento del bono, ahí se paga todo el capital de manera junta. Si uno hace la cuenta y compara, bueno, obviamente da un número muchísimo más grande, ¿no? Digamos, lo que uno pide de lo que uno tiene que terminar pagando. Esto obviamente tiene que ver con los intereses y con la duración del bono. Pero como le decía antes, en condiciones normales, cuando llega el momento de pagar esa deuda, lo que hace el país es volver a colocar un título por el capital para no tener que pagarlo. Obviamente que del otro lado a los inversores les interesa, porque la manera de poder ganar rentabilidad es a través de los intereses. Entonces, hay un interés del otro lado por refinanciar esa deuda, siempre y cuando los inversores vean que este país tiene la capacidad de pago. Cuando vemos el caso argentino, nos encontramos con que hubo 3 grandes periodos de endeudamiento masivo que obviamente terminaron mal, ¿sí? ¿Por qué terminaron mal? Bueno, porque fueron periodos en los cuales se emitió muchísima deuda en moneda extranjera, que representó
una gran cantidad de nuestras exportaciones, es decir, nuestra principal fuente de generación de divisas, como digamos medida de poder afrontar los pagos, y obviamente esos procesos terminaron mal porque lo que sucede es que los capitales en algún momento dicen, che, este país no tiene la capacidad para pagar esta deuda, ahí se frena el financiamiento y entonces vos en lugar de poder seguir refinanciando esa deuda tenés que pagarla toda al contado y no tenés los dólares suficientes, por lo tanto se evalúa el tipo de cambio y entras en una crisis cambiaria y de deuda pública, ¿sí? Después tenemos un componente que es muy particular de Argentina por el volumen que tiene, que es lo que se conoce como la formación de activos externos, que básicamente es la compra de dólares para atesoramiento, ¿sí? Tanto de las personas cuando quieren ahorrar, como de las empresas también para cubrirse y para ahorrar en dicha moneda. Y ahora vamos a ver que en Argentina es un componente muy fuerte por dos cuestiones. Por una cuestión, podríamos decir, financiera, que el ahorrista argentino se vuelca a la compra de dólares porque no tiene instrumentos en pesos que sean atractivos en términos financieros, pero además de eso, por una cuestión, podríamos decir, de acumulación de problemas económicos que hicieron que la gente ya, por más de que le ofrezcas una tasa de interés positiva en moneda doméstica, igual ahorra en dólares porque ya vivió varias devaluaciones, vivió corralitos, vivió reestructuraciones de los plazos fijos. Entonces, todas esas cuestiones que ya vivió previamente hacen que, digamos, hoy la única manera de ahorrar sin que eso tenga algún riesgo de que uno pierda los ahorros, sea en dólares en billetes, ¿sí? Cuando vemos la evolución de este componente, como les decía, se ve claramente la magnitud. Fíjense que, digamos, tuvimos picos normalmente por encima de los 6.000 millones y después ya, como les decía, en la época de liberalización financiera del 2018-2019, un pico que llegó hasta los 10.000 millones de dólares mensuales, que obviamente está asociado con una corrida cambiaria. Y, y acá también es importante destacar esto, ¿no? Que así como decíamos antes de los capitales de cartera, el tema de la FAE es que por un lado te pone un piso estructural de salida de divisas, que es el ahorro que normalmente hace la población argentina. Acá, a ojo, uno podría decir que en promedio se ubica en los 3.000, 4.000 millones de dólares, pero esa demanda después tiene picos, momentos en los que acelera, que obviamente están asociados a tensiones cambiarias. Cuando la gente dice, che, esto explota, se viene una devaluación, bueno, también sale corriendo a tratar de comprar la mayor cantidad de dólares posible y obviamente que eso exacerba la tensión cambiaria, ¿sí? Después ahí pueden ver dos grandes momentos, del 2012 al 2015 y del fines de 2019 a la actualidad, donde esa formación de activos externos baja prácticamente a cero. Bueno, eso obviamente está asociado con las estrictas regulaciones cambiarias que prohíben comprar dólares o te permiten solamente comprar una pequeña cantidad, pero claramente, digamos, la contrapartida de eso es la elevada brecha cambiaria, es decir, la aparición de un tipo de cambio paralelo que te genera un montón de problemas vinculados con justamente la salida de divisas, porque te incentiva la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, porque todos tratan de explotar esa brecha, tratar de comprar dólares en el mercado de cambios oficial, que sería el dólar barato, y tratar de venderlos al tipo de cambio paralelo, que es muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, no tiene, uno puede decir, buenísimo poner una regulación de este estilo. No, la verdad es que no. Es más, la brecha cambiaria y el cepo terminan siendo más contraproducentes, ¿sí? Porque lo que, entre comillas, vos ganás evitando que salgan dólares componente, lo terminás perdiendo, digamos, todavía proporcionalmente más por la salida de dólares que perdés por todos lados, tanto por las exportaciones como por las importaciones, como por otros componentes del mercado cambiario. Y como les decía, la principal explicación que tenemos por el lado del razonamiento, podríamos decir, en términos financieros, es que en Argentina históricamente la tasa de interés en pesos no es positiva, ¿no? Acá tiene obviamente mucho que ver el tema de la inflación y de las devaluaciones también del tipo de cambio, ¿no? Nuestras recurrentes crisis financieras. Pero fíjense, lo que esto me está diciendo es, imagínate que yo agarro
el monto de plata que ustedes quieran, ¿sí? 1.000.000 de pesos. Y los pongo, tengo 3 opciones. Los pongo en un plazo fijo, con eso compro dólares, o me compro un inmueble. El inmueble, además digamos, de que puede mejorar en términos de su valor, también hay que recordar que eso me genera un interés en términos del alquiler, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, yo en 5 años me fijo a ver cómo me fue con esas 3 inversiones, en 10 años y en 20 años. Y fíjense que el único que sistemáticamente me da un retorno negativo, obviamente es el plazo fijo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés del plazo fijo no me alcanzan a equiparar con la inflación y con el movimiento del dólar, por lo tanto, yo pierdo sistemáticamente. En cambio, comprando dólares o adquiriendo un inmueble, el retorno siempre es positivo. Bueno, obviamente que acá cualquier persona que entiende o que vive en Argentina muchos años razona de esta manera y entonces vuelca sus ahorros a la compra de dólares y si puede, ¿no? Porque son magnitudes ya más altas, a la compra de inmuebles. Ahora bien, tenemos, digamos, un problema adicional que no solamente, digamos, la población argentina compra dólares, sino que además los saca del sistema financiero. O sea, porque una cosa podría ser que vos compres dólares, pero que los dejes dentro de los bancos de Argentina, pero una cosa muy distinta, porque te impacta en las reservas internacionales que tiene el Banco Central a través de los encajes, es que vos compres dólares, pero los saquen, ¿no? Digamos, la famosa comprar dólares y que queden en el colchón. Bueno, en realidad, algunos lo dejan en el colchón, es decir, algunos lo dejan en caja de seguridad, y muchos otros también, digamos, cuando son más sofisticados y son por volúmenes más grandes, los remiten a bancos en el extranjero, ¿no? Muchas veces paraísos fiscales. Entonces, fíjense que este gráfico lo que me está mostrando es la cantidad de dólares, en realidad de activos financieros, que están fuera del país en términos del tamaño de cada una de esas economías. Y Argentina, obviamente, como les decía, rankea entre los países con mayor cantidad de ahorros fuera del país. Que esto, insisto, tiene que ver no solamente con la cuestión de la tasa de interés, sino también con el hecho de que sufrimos reestructuraciones, corralitos, digamos, Plan Bonex, que fue la quita de los plazos fijos por bonos a largo plazo, con un montón de cuestiones financieras que fueron confiscatorias en términos de nuestros ahorros, que obviamente hicieron que dejemos de confiar en el sistema bancario local y entonces compremos dólares, pero además los tengamos fuera del sistema financiero, ¿sí? Y después acá tenemos como una especie de cuadrito de resumen, donde también agregamos determinantes externos, ¿sí? Porque es importante entender y remarcar que estos flujos financieros no solamente dependen de cuestiones locales, sino fundamentalmente también de lo que está pasando en el resto del mundo. En particular lo que está pasando en Estados Unidos, que podríamos decir es el principal centro financiero global. Entonces acá la literatura suele distinguir entre dos tipos de factores que te determinan el movimiento de estos capitales, que son los factores push y pull, ¿no? Por su nombre en inglés, los factores pull son los que, digamos, son los factores domésticos que deberían determinar y atraer el movimiento de estos capitales hacia los países, y los factores push son los factores internacionales que obviamente te incentivan la salida de estos capitales desde tu país hacia el resto del mundo. Y ahí lo que pueden ver es que el signo me muestra la correlación, ¿no? Si es una correlación positiva o negativa, y después el color de la celda me muestra qué tan fuerte, según la evidencia empírica, es esa relación, ¿no? Digamos, si vos, por ejemplo, cuando hablamos de aversión global al riesgo, lo que estamos diciendo es que muchas veces, y ahora lo vamos a ver más adelante, en la economía global se producen shocks negativos que generan mucha tensión, mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y eso obviamente hace que, por ejemplo, los capitales de cartera, entre comillas, se asusten, ¿no? Salgan de los países más periféricos porque dicen se van a venir devaluaciones y vuelen, que en inglés se llama flight to quality, ¿no? Que salgan y que vayan a refugiarse en Estados Unidos. Entonces, fíjense que ahí tenemos una relación muy fuerte negativa. Es decir, cuando aumenta la aversión global al riesgo, estos capitales salen de nuestros países. Por el contrario, la formación de activos externos aumenta, ¿sí? Acá hay que recordar que los capitales de cartera lo vemos desde Argentina
yendo hacia el exterior y la FAE es un componente doméstico. Por lo tanto, cuando hay tensión a nivel global, eso genera expectativas de devaluación y eso acelera la compra de dólares para ahorros, ¿sí? Por eso es que la FAE tiene un signo positivo. El segundo factor es la tasa de interés de referencia internacional, que justamente es la tasa de interés de Estados Unidos. Bueno, obviamente cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, eso hace más atractivo los bonos, los instrumentos de ahorro en dicho país, que son considerados como los instrumentos más seguros del mundo. Entonces, el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos atrae los capitales hacia ese país. Entonces, por un lado, igual que antes, la inversión de cartera sale de Argentina hacia Estados Unidos y la FAE aumenta también, ¿no? Y en parte, después de comprar esos dólares, también son remitidos hacia el exterior. Después, un factor que no es tan relevante, como pueden ver ahí, porque la literatura muestra que la evidencia empírica es ambigua, es el crecimiento de los países más desarrollados. Y ya después nos vamos a la economía doméstica, donde obviamente el crecimiento de nuestra economía es un factor importante que, digamos, atrae tanto las inversiones de cartera como las inversiones de extranjera directa. Obviamente, estos capitales, sobre todo la inversión extranjera directa, buscan estabilidad y crecimiento, por lo tanto, es muy fuerte ahí la relación. Pero también es importante entender que cuando la economía argentina crece y mejora el poder de compra, también mejora la capacidad de ahorro y por lo tanto mejora la FAE, o aumenta la FAE, ¿no? No mejora. Después tenemos, podríamos decir, los indicadores de rendimiento de los activos domésticos, que básicamente están asociados con la tasa de interés que fija el Banco Central. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés y mejora el rendimiento de estos activos, obviamente eso atrae los capitales de cartera, pero fíjense que acá eso reduce la FAE, porque obviamente si mejoran los rendimientos de los instrumentos en pesos, eso desincentiva la compra de dólares, ¿sí? Y obviamente también tenemos indicadores de riesgo local, como les decía antes, asociados a las expectativas de devaluación, que hacen que salgan los capitales de cartera, que se incremente la FAE y también tiene un efecto negativo en la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, a partir de esto, la cuestión importante que hay que entender es que, sobre todo para los capitales más volátiles, como decíamos que eran los capitales de cartera, por lo general la literatura recomienda regularlos. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente el ingreso de estos capitales van a generar, podríamos decir, entre comillas, un círculo virtuoso que va a ayudar a que la economía se mantenga estable y va a potenciar el ingreso de estos capitales, pero después vamos a ver que a partir de diferentes shocks que se producen en la economía global, eso hace que ese círculo que era virtuoso se revierta rápidamente y pasa a ser un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que por algún motivo mejoran los índices de riesgo en nuestro país, se percibe que hay una mayor estabilidad, eso permite que la economía pueda colocar deuda en moneda extranjera, el ingreso de esa deuda te permite mantener, estar el tipo de cambio o incluso apreciarlo. Cuando eso sucede, mejora la actividad económica. Acuérdense que también ahí, cuando se aprecia el tipo de cambio, también incentiva el ingreso de estos capitales de cartera. Eso mejora el precio de los activos financieros locales, lo cual a su vez genera una mayor percepción de estabilidad y mejora el índice de riesgo, ¿sí? Entonces, eso me va generando que estos capitales, a medida que ingresen, refuercen el efecto y vayan ingresando cada vez más de manera masiva. Pero ¿qué pasa? Por lo general, en promedio más o menos cada 3 años, tenemos shocks internacionales que provocan mucha volatilidad, dependiendo de la gravedad del shock, y eso va a revertir el ciclo, ¿sí? Como pueden ver acá en el gráfico, yendo de los más actuales a los más viejos, tuvimos el año pasado la guerra entre Rusia y Ucrania, antes de eso tuvimos la pandemia, antes tuvimos un crash de la bolsa de Estados Unidos, la crisis de deuda europea, la crisis subprime, ¿sí? Como les decía, con diferentes picos, pero cada uno de esos shocks lo que genera es miedo a nivel global y tensiones en los países menos desarrollados que hacen que estos capitales salgan de esos países. Acá, en este gráfico, lo pueden ver de manera muy clara cómo esto me está mostrando el ingreso y la salida de los capitales de deuda y de cartera desde los países centrales hacia los países periféricos. Y fíjense fundamentalmente cómo los ingresos de deuda crecen de manera sostenida hasta que de repente, de forma abrupta, se frenan. Se frenan obviamente en cada uno de estos shocks que vimos anteriormente. Y esto lo que me está diciendo, y un poco uno lo puede pensar para el caso argentino que les mostraba antes,
que durante 2, 3, 4, 5 años, cuando la cosa a nivel global va bien, a vos te financian. Lo que pasa es que ese financiamiento se corta de repente y vos ahí tenés que empezar a tener que pagar toda esa deuda, así poder refinanciarla, es decir, tenés que pagarla con dólares propios que no tenés, porque acumulaste un montón de deuda que no podés pagar, y ahí es donde se provocan las crisis financieras, ¿sí? Y la cuestión importante acá que hay que entender es que estos shocks nos pegan por todos lados, ¿no? Básicamente, cuando se producen estos shocks, lo que tenemos es que se desacelera la economía a nivel global, es decir, el mundo crece menos, y además, digamos, tenés, como decía antes, mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Entonces, esto nos pega tanto por el lado real de nuestra economía, a través de la caída del precio de los commodities, como por la salida de los capitales. Entonces, por un lado, disminuye nuestro superávit externo, es decir, se reduce nuestra balanza comercial, con lo cual se reduce nuestra capacidad de generar dólares. Se reduce también el superávit fiscal, o en realidad el resultado fiscal. Ahí tenemos, por ejemplo, las retenciones que se ven afectadas. Y fundamentalmente por el lado financiero, como les decía, lo que tenés es una salida de capitales que te genera una restricción de financiamiento y tensiones en el mercado cambiario, que obviamente esto es un combo letal de falta de dólares que te terminan provocando la devaluación del tipo de cambio. Y justamente cuando pasa eso, ese ciclo virtuoso que mencionábamos antes de ingreso masivo de dólares se revierte y se transforma en un círculo vicioso. La economía se percibe como que es riesgosa, como que no tiene capacidad de pagar su deuda, se frenan el financiamiento y salen los capitales de cartera, eso provoca la devaluación del tipo de cambio. La devaluación del tipo de cambio aumenta la inflación y contrae la demanda de la economía, es decir, se genera una recesión. Eso a su vez genera todavía una mayor percepción de riesgo y de falta de capacidad de pago. Entonces, como le decía, este círculo vicioso se va retroalimentando y se va acelerando, transformándose muy rápidamente en una crisis cambiaria, ¿sí? Y digamos, ya a partir de eso y teniendo una mirada un poquito más de largo plazo y centrada en la cuestión del balance de pagos, una discusión muy típica es cuál de los dos componentes determina el otro, ¿no? Es decir, ¿la cuenta corriente me determina lo que pasa en la cuenta capital y financiera o es al revés? ¿Los movimientos financieros son los que me determinan lo que sucede con la cuenta corriente? Y en realidad la respuesta es que depende del contexto, depende de lo que está haciendo el gobierno, pero acá en Argentina, digamos, se pueden ver claramente podríamos decir, dos grandes momentos. Fíjense que entre 2003 y 2012 teníamos un superávit de cuenta corriente, y uno podría decir que ese superávit de cuenta corriente, fundamentalmente, digamos, de exportaciones de bienes y servicios respecto a las importaciones, financiaba la salida de capitales a través de la formación de activos externos. ¿Sí? Recuerden que capital de cartera en esta época no había casi nada. Fíjense que la deuda también prácticamente no se utilizó como una estrategia de financiamiento. Y vean cómo después tenemos un periodo donde ese superávit comercial se derrumba, fundamentalmente a partir de 2012-2013. Ahí es donde se pone el cepo cambiario y vean cómo la FAE claramente se reduce y se torna, digamos, nula. Y después tenemos un último periodo de apertura financiera y de regulación cambiaria, donde vean cómo ahí se empieza a colocar muchísima deuda en moneda extranjera, es decir, ingresan un montón de dólares por este canal. El resultado externo en términos de la balanza comercial sigue siendo prácticamente nulo, incluso cae un poquito. Y obviamente entonces, digamos, lo que permite financiar la salida de capitales, es decir, la salida de la formación de activos externos, es precisamente la colocación de deuda. Entonces, lo que esto me sirve para mostrar es que tenemos como, digamos, diferentes momentos del tiempo con diferentes medidas, donde en el primer caso lo que tenemos es que, digamos, la cuenta corriente es la que me financia la cuenta capital y financiera, y en el segundo periodo, claramente, la cuenta capital y financiera es la que me financia la cuenta corriente, ¿no? Obviamente, viendo lo que decíamos antes, cuando estos capitales se revirtieron, se provocó la devaluación del tipo de cambio, y ahí se contrae fuertemente la cuenta capital y financiera, y también eso contrae fuertemente la formación de activos externos, que además después se puso nuevamente las regulaciones cambiarias, el cepo, y entonces eso también lo revirtió a prácticamente cero, ¿sí? Y por último, nos queda pensar un poco el vínculo que hay entre el crecimiento económico y los flujos financieros.
Y para eso, acá lo que pueden ver es la evolución de largo plazo del PBI Argentina de 1970 al 2015-2016. Y por otro lado, la fuerte correspondencia que hay con la capacidad de generar divisas, ¿no? Básicamente acá lo que estamos poniendo es el superávit comercial, las colocaciones de deuda, ¿sí? Pero todos los componentes de la cuenta capital y financiera que me provocan el ingreso y la generación de dólares. Entonces, fíjense que la relación es muy estrecha. Obviamente, acá, digamos, la explicación sería que para poder crecer necesitas generar dólares, porque obviamente el crecimiento implica la importación de insumos y de tecnología, que si vos no tenés dólares, no lo podés importar. Entonces, en los momentos donde hay dólares, la economía crece fuertemente. En los momentos donde te quedas sin dólares, la economía se estanca. Y si hacemos un poquito de zoom en la historia reciente, ¿no? Nos vamos a encontrar con que también podemos identificar estos tres periodos que hablábamos antes. Por un lado tenemos un periodo de un crecimiento sostenido bastante fuerte, que duró casi 8 años. Obviamente eso acompañado de un crecimiento importante de la generación de divisas. Después tenemos un periodo de estancamiento donde también se estanca la generación de divisas y podríamos decir hasta se contrae. Y un tercer periodo de también estancamiento, pero con un crecimiento muy fuerte del ingreso de dólares, ¿no? Lo cual podría parecer un poquito paradójico, porque justamente decíamos antes que por lo general el crecimiento de la economía viene acompañado de la generación de divisas. Y cuando justamente nos metemos ahí a ver qué está pasando con los tipos de los flujos digamos, que explican esa generación de divisas, lo que podemos ver es que en el periodo, digamos, de apertura financiera y de fuerte ingreso de generación de dólares, bueno, eso básicamente estuvo explicado por flujos financieros, ¿no? Y ahí uno puede entender por qué la economía no creció. O sea, básicamente, en el periodo 2004-2012, el crecimiento de divisas está explicado fundamentalmente por el aumento de las exportaciones, que a partir de ahí se estancan y empiezan una tendencia declinante, y cómo el aumento de divisas del periodo 2016-2008 está fundamentalmente explicado por flujos financieros, ¿sí? Fíjense, los capitales de cartera, la deuda fundamentalmente, y lo que es la FAE positiva, es decir, digamos, personas que tienen ahorros en el extranjero, que justamente ahora, atraídos por la rentabilidad financiera que está ofreciendo el país, traen esos dólares de vuelta, ¿no? Entonces, claramente uno puede entender ahí por qué la economía no creció y después, obviamente, entender por qué se provocó la crisis de deuda y la devaluación del tipo de cambio. Y por último, acá también podemos ver algo parecido, pero no ya hablando desde la generación de dólares, sino desde todos los componentes del balance cambiario, ¿no? Tenemos por un lado la balanza comercial, por otro los intereses de la deuda, los capitales de cartera, el Fondo Monetario como un renglón aparte, porque ahí pueden ver la magnitud que toma en algunos episodios puntuales, las colocaciones de deuda, la formación de activos externos y un componente, digamos, que involucra todo el resto, que suele ser bastante pequeño. Entonces, acá se puede ver lo mismo, ¿no? Y acá llegamos de vuelta hasta la actualidad. Tenemos, podríamos decir, dos grandes periodos donde los flujos financieros son bastante chiquitos, claramente ahí explicado por el tema del cepo cambiario y donde domina lo que pasa con la cuenta corriente, fundamentalmente con la balanza comercial, y en el medio un periodo de fuerte apertura financiera, donde claramente los flujos financieros se expanden. Obviamente que al aumentar los flujos financieros también aumenta la FAE, ¿no? Porque digamos, para que puedan salir más dólares tienen que primero haber ingresado, que es lo que te permite financiarlo. Y además, lo que acá podemos ver es qué es lo que pasó con las reservas internacionales, ¿no? Porque justamente si están ingresando más dólares de lo que salen, básicamente eso permite que el Banco Central acumule reservas y si vos, digamos, están saliendo más dólares que lo ingresan, eso claramente te provoca una caída de esas reservas, ¿no? Y bueno, obviamente acá se ve que la mayor volatilidad de las reservas se produce en el periodo de apertura financiera. Fíjense cómo al principio el ingreso de las colocaciones de deuda, los capitales de cartera, todo eso te permite acumular divisas, pero como después rápidamente tenés dos grandes caídas en 2018 y 2019, que son las que terminan provocando las devaluaciones. Y después ya con el cepo cambiario, como les decía, los movimientos de las reservas están determinados por lo que pasa por la balanza comercial.
Fíjense cómo en 2021 tenemos un fuerte superávit comercial que viene acompañado de un aumento de las reservas internacionales, después ese superávit desaparece y ahí caen las reservas. Después en 2022 aparece nuevamente el FMI financiando la economía y ahí podemos acumular un poco de reserva, pero en 2023 con la sequía de nuevo desaparece el superávit comercial y eso explica, ¿no?, en la actualidad el nivel de tensión cambiaria que tenemos, donde básicamente las reservas en el Banco Central son sumamente escasas y ahí es donde, digamos, tenemos todas las expectativas de evaluación que tenemos, la brecha cambiaria por encima del 100% y una inflación elevada, ¿sí? Pero bueno, digo, lo importante para cerrar de todo esto es que uno tiene que entender cuáles son los flujos financieros, cuáles son sus determinantes, cuáles son más riesgosos y por lo tanto hay que regular, y a partir de eso mirar lo que está pasando en el balance cambiario para poder interpretar, ¿no?, en qué momentos hay financiamiento externo, en qué momentos no, en qué momentos hay episodios de tensión cambiaria que están apalancados por salidas grandes de dólares, ¿sí? Esa es la idea de poder entender los flujos financieros y en particular estudiarlos en el mercado cambiario argentino, ¿sí?